es porque he estudiado todas estas cosas, he ido a la Contraloría N veces, al MEF, al SNEP, al OCE, y lo que dices sí sería un adicional, porque dice en la Contraloría, cuando las modificaciones del proyecto las modificaciones de proyecto para que generen adicional tienen que generarse básicamente por dos razones. Por razones técnicas sustentadas o por razones normativas o reglamentarias, ¿no? Y ahí sí te daría la razón. Si el expediente técnico lo hizo alguien que no sabe de la selva, por ahí comenzamos, ¿sí? Ese consultor está de más, porque no conoce la realidad de la zona, ¿no? No debería haber diseñado eso, y eso se ha visto en un montón de sitios, ¿no? Zonas de la sierra donde llueve como la patada, que todos sabemos cómo llueve en nuestro país, y le ponen en la entrada de la edificación piso de porcelanato para que te mates, ¿no? Acá creo, se acercó hace un rato una ingeniera, creo, o arquitecta de Huancayo, ¿no? Si, recuérdame, la Plaza de Armas creo que también tiene piso cerámico, ¿no? La Plaza de Armas de Huancayo, ¿cierto? Y antes, porque yo he ido bastantes veces, era como de piedra, así, ¿no es cierto? Que ahí si te matabas no te dolía tanto, pero ahora con ese piso cerámico, no sé, no me pareció una buena idea, pero así está. Entonces, si tú demuestras técnicamente, ¿no?, de que ese techo que está diseñado en el expediente no es el adecuado para la zona, se sustenta, pues eso técnicamente, esa modificación de proyecto sí sería un adicional y un deductivo vinculante. Puede ser por razones reglamentarias. Más de una obra que yo he participado ha sucedido, ¿no? En diferentes temas eléctricos, sanitarios, ¿no? Una obra pública, acá está la fachada, ¿no? Acá está la ventana, y en el expediente técnico dice vidrio crudo, ¿no? Expediente técnico dice vidrio crudo. Llega el contratista y dice, ¿cómo voy a poner vidrio crudo y esa ventana da para afuera? Esto tiene que ser vidrio templado. Así que vamos a hacer adicional de vidrio templado, deductivo de vidrio crudo, como son de la misma finalidad vinculante. ¿Es un adicional? No es porque se vea más bonito, ¿ah? Oye, no, es que el vidrio templado se ve más bonito. No, es que el vidrio templado, si le cae un piedrón, ¿verdad? Pasan los manifestantes por afuera, si le cae un piedrón no se va a romper en pedazos y al alumno lo va a partir en dos, ¿verdad? Como el vidrio templado revienta se hace arroz, uno lo va a dejar ciego, no lo va a cortar en dos. Entonces vamos a cambiar por vidrio templado, ¿verdad? Porque se ve mejor, porque es más seguro. ¿Es un adicional? Sí, porque las normas del INDECI, dicen que los vidrios de fachada deben ser vidrios templados. Entonces, por temas normativos se pueden cambiar. En otra obra que trabajamos, toda la obra, eran 6 pisos de una obra pública, el ingeniero electricista lo había diseñado con los cables TW y THW. ¿Eso se usa? Ya no, pues el Código Eléctrico Nacional dice que tienen que ser esos halogenados, porque esos THW, cuando hay un incendio, tú no mueres electrocutado. El recubrimiento de esos cables tiene, cuando se quema, suelta un gas, un vapor que te mueres envenenado. O sea, si quieres suicidarte, no te dispares ni te ahorques. Quema un cable, nomás se muere. No, más barato te va a salir. Entonces, el Código Eléctrico Nacional, en
esta obra que supervisamos, eran 6 pisos de una obra, todo estaba diseñado con esos cables así. Se tuvo que tramitar el adicional y el deductivo, kilómetros de cable, ¿no? Porque la norma, pues, del Código Nacional Eléctrico lo señala. Y así hay una serie de temas normativos. Entonces, el asunto de aprobar o no modificaciones de proyectos también tiene que analizarlo con mucho cuidado, ¿no? Bueno, la norma dice cómo se calcula ese porcentaje, ¿no? Considerando, dice, los mayores metrados. En la norma que ha salido, esta norma 147, habla de este mayor metrado, pero no está exactamente igual como la ley de contrataciones, ¿no? Habría que indagar un poquito la variante, pasa. O cuando hay también los deductivos vinculantes, ¿no? Ya también recordamos, deductivos vinculantes cuando se deja de hacer una partida contractual y es sustituida por una partida adicional, ¿no? Eso se llama un vinculante, ¿no? Es bien interesante porque la Contraloría saca una norma sobre adicionales, pero no hay normas sobre deductivos, ¿no? Hay 2 tipos de deductivos, ¿no? Los deductivos simples o menores metrados y los deductivos vinculantes. Y cada uno de ellos tiene todo su procedimiento. En más de un curso me han preguntado, Miguel, tengo una obra a precios unitarios. Tal vez ustedes ya eso lo tienen claro. Me dice, Miguelito, tengo una obra a precios unitarios. En esta obra había la partida A, que decía que eran 1000 cubos de excavación, relleno, X cosas. Y hemos estado valorizando lo realmente ejecutado, ¿no? Y primero valorizamos 400, después 400 y después 100. Y ahí se acabó todo. Por lo tanto, hay un menor metrado, ¿no? De 100 cubos. Y así en varias partidas, en otras partidas, han quedado metrados sobrantes, por decirlo, ¿cierto? Entre comillas, metrados sobrantes, o sea, no fueron necesarios. Y más de una vez me han preguntado, ahora poco he estado por otro sitio y me dice, Miguelito, en mi obra han sobrado metrados, precios unitarios. ¿Estos menores metrados se tienen que aprobar con una resolución? En la liquidación tiene que salir una resolución aprobando por supuesto que todos estos menores metrados multiplicados por su precio se convierten en un monto, digamos, ¿no? 1.000.000 de soles, ¿no? Me dice, Miguelito, tengo que sacar una resolución para liquidar. ¿En la liquidación tiene que salir resolución o no? No, el tema es, ¿tiene que salir resolución aprobando los menores metrados? No duden, ¿ah? No. ¿Quién dijo sí? Ven acá, adelante. Ven. No necesita resolución. ¿Por qué? Porque esto ya tiene resolución. Estos 1000 cubos están en el expediente técnico. ¿El expediente técnico se aprobó con resolución o no? Claro, estos 1000 cubos ya tienen resolución. Estos 100 son parte de los 1000. ¿Tienen resolución? Sí, ya tienen. ¿Para qué le vas a sacar otro? Entonces los menores metrados tienen toda su temática, ¿verdad? ¿Pueden haber menores metrados en obras a suma alzada? Me pagas el almuerzo si te demuestro que sí, ¿eh? Y yo mínimo no como así más que acá en el Westin, ¿ah? ¿Pueden haber menores metrados en una obra suma alzada? Una modificación. Sí, si la modificación de planos hace que la estructura se achique, va a haber un menor metrado. ¿Sí? Pregunta, ¿va a necesitar resolución? ¿Hay modificación? Sí, se moviendo el contrato. Claro. Por eso es que las obras son tan complejas, porque hay diferentes, ¿no?, situaciones que se pueden generar, ¿sí? Pero regresando acá, estos menores metrados no necesitan resolución.
¿no? Lo que podríamos llamarle el deductivo de menor metrado, ¿cierto? Es un deductivo de menor metrado, o el deductivo simple, ¿no? Pero también está el deductivo vinculante, que ya todos lo conocemos porque lo dice la ley de contrataciones y lo dice el reglamento, ¿no? Les pregunto, ¿el deductivo vinculante necesita resolución? ¿Están dudando? ¿Ah? Sí. ¿Sí? El deductivo de menores metrados no necesita resolución, pero el deductivo vinculante sí necesita resolución. Pregunta, ¿un deductivo es igual que una reducción? ¿Un deductivo de obra es igual que reducción de obra? Porque alguien viene y te dice, yo soy el gerente de obras, y le digo a usted, ingeniero, vamos a tramitar un deductivo de obra. O puedo venir y te digo, vamos a tramitar una reducción de obra. Y tú dices, es lo mismo, el ingeniero Salinas me está pidiendo la misma cosa. ¿Es lo mismo? No, son dos cosas distintas, ¿no? ¿Los deductivos de obra tienen tope? ¿Solamente puede dar deductivo hasta 15%? ¿Hasta 30%? No, los deductivos de obra no tienen tope. En un escenario teórico podría haber un deductivo de obra del 100%. O sea, todo el expediente no sirve para nada. De una entidad me llegó a mi correo, ahí lo tengo. Una entidad pública, ingeniero Salinas, el expediente lo hemos reformulado y se ha generado un deductivo del 95%. Del expediente solo sirve 5%. ¿Sí? Puede ser, los deductivos vinculantes no tienen tope. ¿Las reducciones tienen tope? Sí, las reducciones tienen tope, 25% del contrato, ¿no? Entonces, el tratamiento de un deductivo y el tratamiento de una reducción de obras son totalmente distintas, y eso también lo tienen que saber, pues, si trabajas en estas cosas, ¿no? Pasa. Bueno, ya nuestro último tema también es del inspector o del supervisor. Ya recordamos, pues, que en la norma anterior, hasta el 8 de enero, la ley de contrataciones hablaba de que los gastos de un inspector no podían superar el 5% del valor referencial de la obra o del monto vigente del que fuera mayor. Por ejemplo, si era una obra con un valor referencial de 4 millones, ¿no? Para la supervisión no podían gastar más del 5% de 4.200.000 para el inspector, ¿no? Y en el caso de la supervisión decía que no podía gastarse en la supervisión más del 10% del valor referencial de la obra. Si el valor referencial de la obra era de 10 millones, en la supervisión no podía superar el millón. Así estaba establecido, o sea, estaban parametrados los servicios de control. Durante muchos años eso fue, al menos en mi caso, fue bastante cuestionado, porque ¿por qué van a parametrar los servicios de control cuando el Estado lo que debería privilegiar es el control? ¿Cierto? Lo que más debería hacer, darle, digamos, fortaleza es, voy a pagarle bien a los que van a controlar mi obra. Y si se necesitan 20 ingenieros, que vengan los 20. Pero la norma tenía pues un parámetro, decía, no puedes traer a 20. Solamente te permito que traigas hasta 3, porque no puedes pagar más de ese tope. ¿Sí? Bastante discutible, pero así ha estado durante muchos años. El legislador, entonces, el 9 de enero, se ha dado cuenta de esto, fortalece el trabajo de control y libera a las entidades de los parámetros. Por lo tanto, ahora si una entidad está preparando un presupuesto para un trabajo de control, de supervisión, estamos hablando, etcétera, ¿no?
lo va a poder hacer en una forma abierta. O sea, oiga, acá hay que poner 20 ingenieros supervisores, hay que pagar nomás. Por supuesto, pues todo tiene que estar sustentado, no es algo arbitrario que a mí se me ocurre, ¿no? Tendrá pues que estar justificada todos esos recursos que quiere la entidad contratar. Esa es entonces una primera novedad importante, ¿no?, sobre la supervisión de obras. No hay topes para el control. La segunda novedad interesante está en el artículo 14, ¿no?, en el numeral 4 de nuestro reglamento, el decreto 350, donde habla que las supervisiones de obra